Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo te va? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Benjamín Guamanciza y soy misionero de Palabra de Vida Perú. Servimos aquí en Perú junto con mi familia, con mi esposa Marix y mi pequeño hijo Mateo, en Palabra de Vida. Y estamos gozosos de poder, por la gracia de Dios, estar en este país y servirle. En esta mañana tengo un privilegio de poder compartir contigo un devocional. Y lo haremos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21. Damos lectura a la palabra de Dios del versículo 1 hasta el versículo 11. Dice la palabra de Dios: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús los mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. El punto principal de estos versículos es la reacción de la multitud frente a saber quién era aquel que estaba entrando a Jerusalén en un pollino. Bueno, aquí vamos a encontrar primeramente un momento dramático. Jesús estaba marcando ya sus pasos para llegar a Jerusalén. Y justo en este tiempo en el cual él estaba entrando a Jerusalén, se celebraba una fiesta muy importante para el pueblo judío, que era la celebración de la Pascua. Así que en este momento se iba a hacer un momento dramático, ya que normalmente en el pueblo de Jerusalén habitaban 250.000 personas, pero durante la fiesta de la Pascua venían las personas de los alrededores y podían juntarse alrededor de 3 millones de personas. Estamos hablando más del doble de las personas común que había. Así que este momento en el cual el Señor Jesús entra a Jerusalén sobre un pollino da un dramatismo, dado a que había una cantidad de personas que estaban acercándose para celebrar esta Pascua. Esta Pascua significaba algo muy importante para el pueblo de Israel, ya que les recordaba la libertad que les dio Dios a través de su siervo Moisés, de que le rescató de la esclavitud de los egipcios. Así que este momento iba a ser dramático, ya que el pueblo de Israel esperaba un Mesías político-militar que los pueda librar de la esclavitud en la que se estaba poniendo los romanos. Y recordaban la fiesta de la Pascua, así como Moisés libró al pueblo de Egipto, así ellos anhelaban que venga ese Mesías político-militar. Pero claramente vamos a encontrar que aquí Jesús entra como el Mesías, pero no ese Mesías político-militar, sino un Mesías manso y humilde, que venía con un propósito mayor, un propósito especial, que era entregar su vida para el perdón de nuestros pecados. Así que el Señor va a preparar ese momento, y aquí vamos a encontrar cómo el Señor está al control de todas las cosas y tiene un conocimiento previo de todo lo que va a acontecer.
Y a sus discípulos les estaba dando esa lección, dado de que él envió a dos de ellos hacia Betania, ya con el conocimiento anticipado de que iban a hallar una asna y un pollino con ella, y simplemente tenían que desatarlos y traérselos. Qué mandato tan especial quizás fue para estos discípulos, el simplemente ir a un lugar y sacar un animal. Quizás el propietario iba a reaccionar de una manera distinta a la que ellos esperaban. Sin embargo, el Señor les dio la paz, diciéndoles: ve, y si alguien te pregunta, dile que el Señor lo necesita. Así que vemos cómo el Señor aquí, quizás el Señor Jesús ya conocía al propietario, o una vez más nos muestra la palabra de Dios que esta es la muestra de su omnisciencia y autoridad suprema que Él tiene por sobre todas las cosas. Así que en este momento le traen los discípulos al asna y al pollino, y colocaron sus mantos y se sentó encima. Así que la multitud, al ver que venía ese Mesías, comenzaron a tirar sus mantos, cortaban las ramas y empezaban a clamar: Hosana, Hosana, sálvanos, sálvanos. Ellos gritaban: sálvanos de los opresores, sálvanos de los romanos, nos tienen oprimidos. Estaban reconociendo al Mesías, pero ellos estaban teniendo un pensamiento distinto al que tenía el Señor, ya que ellos estaban buscando ese Mesías político-militar, pero el Señor tenía un propósito mayor. Ahora, al ver todo esto, dice que la multitud se conmovió. Y en ese momento que estaba conmoviéndose, empiezan a decir: ¿y quién es este? Qué interesante, ¿no? Ya habían cortado ramas, habían colocado sus mantos en el camino, y sin embargo no sabían quién era aquel que estaba entrando a Jerusalén sobre ese pollino. Era el Mesías. Sin embargo, ellos le hicieron: ¿quién es? Y quizás para muchos de ellos Jesús simplemente era un carpintero desconocido, o un extranjero. O para muchos de ellos, como dijeron acá, este solamente es el profeta de Nazaret de Galilea. Y aquí vemos cómo las personas sabían quizás quién era Jesús, pero no iban a creer, porque no iba a pasar más de una semana de que ellos estaban gritando: sálvanos, sálvanos de la esclavitud, y después iban a decir: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Qué cambio de actitud? Y este cambio de actitud es a causa de su falsa esperanza que ellos estaban teniendo, porque no conocían realmente quién era Jesús. Así que estas personas no iban a creer en Él. Y al momento de dejar de creer, iban a dejar de saber quién era Jesús. Y esto el Señor lo había anticipado a través del profeta Isaías, ¿no? Cuando dice en Isaías 6, del 9 al 10, que Isaías predicó: algunos oían pero no entendían, veían pero no comprendían, porque sus corazones eran insensibles. Así que la multitud oyó el mensaje de Jesús, dieron fe de los milagros que hizo, y ni siquiera pudieron reconocer que Él era Dios, sino que rechazaron la condición incluso de su Salvador y sobre todo su señoría. La multitud comenzó a ser más terrenal, enfocarse en terrenales, en las cosas materiales, en sus propios deseos, sus propias satisfacciones. Eso era lo único que le interesaba, y comenzaron a rechazar el reino de los cielos. Ellos querían aceptar a un Mesías, a un rey terrenal, pero no a un rey celestial. Y sabes, muchas veces nosotros también, cuando no tenemos el conocimiento pleno de quién es Jesús, de que Él no es solamente mi Salvador, sino también es mi Señor, muchas veces vamos a cambiar nuestra actitud frente a Él, frente a sus planes, frente a sus propósitos. Y quizás en algún momento de emoción vamos a querer seguirle, entregarle todo, pero quizás cuando las cosas no se dan como queremos, comenzamos a rechazarlo, comenzamos a alejarnos de Él y no buscarlo más. Así que este momento especial nos deja de tremendas lecciones para nuestra vida. Y la pregunta que se hacía la multitud también: ¿quién es este? Y la pregunta que yo te puedo animar a hacer es: ¿quién es Jesús para ti? ¿Es solo tu Salvador o también es tu Señor? Yo te animo a que puedas confiar no solamente en que Jesús
es nuestro Salvador, sino también Él es Señor y Él debe tener toda autoridad sobre mi vida. Así que te animo a que puedas seguir meditando en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.